chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video del profesor Pablo, en esta ocasión para historia, ¿no? Espero que este video les pueda servir y puedan trabajar el tema que les corresponde, ¿no? El tema central, cómo leer textos de historia. Para eso vamos a trabajar con el texto que nos corresponde para esta clase, que es el texto de la religión de los egipcios. ¿Cómo avanzamos? ¿Qué cosas tenemos en cuenta, profe? ¿Qué cosas tenemos en cuenta? Bueno, al igual que los textos o el video de geografía que trabajamos en la clase anterior, sería esto, ¿no? Entender que la finalidad del texto es comprender y explicar hechos. Y en este caso, puntualmente, hechos históricos o procesos históricos, ¿no? Tanto en la dimensión espacial como temporal. Teniendo en cuenta que la historia busca eso, ¿no? Ubicar en el tiempo y en el espacio, es decir, que lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué cosa? En un texto, ubicarme en tiempo y espacio. Y en segundo lugar, como decíamos, aparte de ubicarnos, trata de entender que también el objetivo es que yo retenga una cantidad de información, o sea, que trate de manejar esa información, ¿sí? De tener un buen manejo de la información que me va a transmitir el texto. Y ahí avanzamos a la lectura. ¿Qué cosa vamos a tener en cuenta en la lectura? Primero, la idea es situar este título o este tema dentro de un tema mucho más general. ¿Cuál es el tema general, profesor? Estoy perdidísimo, no sé dónde estamos, por qué estamos trabajando. ¿Se acuerda que nosotros habíamos trabajado un tema anterior a esto, ¿no? La prehistoria, y después empezamos con la historia, y dentro de la historia que empezamos a trabajar la edad antigua. Dentro de la edad antigua empezamos a trabajar la civilización. Trabajamos primero con Mesopotamia y los sumerios, y ahora estamos trabajando con Egipto. Bien, ahora estamos situados, y dentro de Egipto estamos viendo la religión, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora. Esa religión, miren, que vamos a trabajar ahora, tiene características. Bien, vamos a ver. La idea es que ustedes, antes de avanzar en el texto, puedan ver los títulos. Miren, hay subtítulos, todo relacionado con la religión. Es más, las palabras también, las palabras que están en negrita, están relacionadas con la religión, sacerdotes, politeístas, ceremonias, festividades, ¿sí? Y si vamos más abajo también tenemos templos, miren de nuevo, reforma religiosa, miren acá hay una palabrita muy compleja, monoteísmo, ¿sí? Nombres de dioses, y si seguimos viendo, miren, divinidades locales, y si seguimos viendo vamos a encontrar muchas palabras relacionadas con este tema. Brevemente, ¿no? Y también veamos las frases que nos ofrecen, o veamos también esto como esta introducción, ¿no? Que los textos ustedes saben, los textos de Mandioca, primero nos presentan esto, ¿no? Palabras clave, y empiezan a definir sacerdotes, miren todo lo que vamos a ver en negrita, ¿no? Pero también ofrece este pequeño párrafo, que es como un anticipo del texto, ¿no? Y si nosotros lo observamos, lo leemos, ya vamos a entender todo. ¿De qué nos vas a hablar? Este no va a hablar. ¿De qué nos va a hablar? Bueno, no habla de esto. Y es porque ya está. El texto es como que ya está anticipando eso. Fíjense, bueno, como dijimos, las palabras ya están en negrita. Las imágenes que acompañan al texto, miren esto. Es importante que las observemos, esas imágenes, porque es como que también nos dan como información, ¿no? Miren los nombres de los dioses, sus características, esto que está representando, y bueno. Otra cosa importante. Luego de hacer esto, fíjense y observen la forma que tiene el texto, ¿no? Los títulos, cómo está organizado, qué va primero, qué título va primero, qué título parece más importante, qué título parece menos importante. Bien, prestamos la atención a eso, ¿no? Y por otro lado, ya como parte final, observemos los objetivos de lectura que nos da el profesor, ¿no? Vamos al Word, abrimos el Word, ahí están los objetivos de lectura, están en rojo la mayoría de las veces. Y fíjense qué objetivo tiene el profesor. Bueno, el objetivo para estas semanas son dos breves de la lectura. ¿Cuál es? Primero, caracterizar la religión de los egipcios. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer yo en el texto? Buscar características de la religión de los egipcios. Ahí tengo un objetivo. ¿Cuál es un segundo objetivo? Bueno, ver cómo intentó cambiarse, identificar los cambios que se produjeron con la reforma religiosa del faraón Amenofis. Bien, otro objetivo. Bueno, entonces tengo que centrarme en este título que está dando el profesor. Y un último indicador, un último objetivo sería caracterizar o identificar la importancia del culto a los muertos para la vida de los egipcios. ¿Sí?
¿sí? Entonces ya tenemos 3 objetivos de lectura muy sencillos que debemos trabajar a lo largo del texto, ¿no? Y luego de identificar esos objetivos, tratar de ir viendo la información que se relaciona con esos objetivos. Como ya dijimos, primero recuérdense de ubicarse en el tiempo y en el espacio. Traten de relacionar con otros temas que hayamos trabajado. Y si en el caso de que no sea un texto como este de religión, sea un texto, por ejemplo, del proceso de hominización, ¿se acuerdan? Definir causas y consecuencias, que es lo importante dentro del texto también, porque eso, si es un texto de proceso histórico, que no es un texto de proceso histórico, qué sé yo, que defina la edad de los metales, el paleolítico o el neolítico, como esos textos que veíamos. En esos textos, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo la posibilidad de definir ahí causas y consecuencias, porque en el indicador siempre va a estar las causas y las consecuencias. El profesor siempre va a pedir causas y consecuencias, ¿no? En este tipo de textos no, estoy solamente caracterizando una sociedad. Bien, ¿qué más? Aparte de enumerar causas y consecuencias, traten de ver también los cambios y las permanencias, ¿sí? Los cambios, las cosas que cambian con los procesos, con los hechos históricos. Qué sé yo, a ver, invadieron los egipcios, pongámosle. ¿Qué cosas cambiaron con esa invasión? ¿Qué cosas no cambiaron? ¿Cuáles fueron las causas de esa invasión? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa invasión? Y por último, ya cuando ya tengo todo, organizar la información. ¿Qué es eso de la organización de información? Bueno, proponer una organización del texto que se ajuste a los objetivos de lectura y también a la información que me provee el texto. Es decir, que ya tendría que tener un cuadrito muy sencillo, ¿no? Porque de acuerdo a los objetivos de lectura es eso, ¿no? Respondiendo a esos objetivos ya podría ser algo muy sencillito, ¿no? Bien, si yo tengo en cuenta los objetivos de lectura que me planteó el profesor, vamos a avanzar con el primer objetivo y después los dejo para que trabajen nosotros ustedes. Caracterizar o identificar características de la religión egipcia. Bien, fácil, ¿no? Si veo yo, en la primera parte dice los egipcios eran politeístas. Hay una característica. Su religión marcaba numerosos aspectos de la vida cotidiana. Hay otra característica. Las ceremonias con ofrendas a los dioses eran muy importantes y otorgaban a sacerdotes mucho prestigio y poder. Bien, tengo varias características ahí, pero no están desarrolladas, ¿no? Yo tengo que ir a ver cómo las desarrolla esas características. Los egipcios eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta, profesor? Bueno, ahí lo definen. Adoraban a numerosos dioses. Los más importantes, ahí dicen cuáles son los más importantes. Miren, ¿no? Ra, Horus, Osiris, Amón, Anubis, Isis, Tot. Los dioses eran representados con forma humana. Otra característica, miren, con una mezcla de características humanas, animales, o humanas y animales, o de forma animal nada más. Algunos podían tener 3 formas, ¿sí? La mayoría de estos dioses simbolizaban fenómenos naturales. Miren, simbolizaban qué cosas, fenómenos naturales o sociales. Miren, otra característica. Pero estas características apuntan a qué, a esto, a los dioses nada más. Sí, lo único que la característica más importante es que eran politeístas. De ahí se desprende estas 2 características. Los egipcios creían que, pero vamos más abajo porque sigue el texto abajo. El pueblo egipcio adoraba a divinidades locales, protectoras de los gnomos. ¿Qué eran los gnomos? ¿Se acuerdan? Bien, las provincias de Egipto. La religiosidad popular tenía como objeto de culto los dioses Bes, protector del hogar, y Tawaret, protectora de las embarazadas. Además, algunos animales eran sagrados, como cuál, saben bien, los gatos, los escarabajos. Y pasamos al otro título, que también me tiene que arrojar algunas características de la religión egipcia. Los egipcios creían que los dioses tenían las mismas necesidades que los humanos. Bien, acá está como que tengo otra característica de la religión, pero puntualmente de los dioses. Los encargados de satisfacer diariamente estas necesidades básicas eran los sacerdotes. Bien, acá veamos que en esta frase nos define la importancia del sacerdote. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de esto, ¿no? De satisfacer las necesidades de las divinidades. A ellos se consagraban ceremonias públicas en el templo. También se celebraban grandes festividades a lo largo del año. Muy bien. Y acá vamos viendo nosotros que nos está caracterizando, pero la idea es identificar esa característica y que no pongamos un chorizo de información. ¿Sí? Brevemente, algunas características muy, muy resaltadas, ¿no? Por ejemplo, decíamos que los sacerdotes eran importantes, se realizaban festividades en el templo. Vamos a ver que esas festividades están relacionadas con también los estadios o los estados del río Nilo, ¿sí?
cuando hay sequía, cuando hay inundación. Y bien, así tendríamos que avanzar nosotros en los objetivos de lectura del resto del texto, ¿no? Brevemente. Bueno chicos, no un video muy largo que digamos, pero sí muy sencillo. Espero que les sirva, espero que lo puedan aplicar a este texto. Nos estamos viendo en la próxima clase en un nuevo video del profesor Pablo. Chau chau.